prescripción como criterio cuantitativo versus prácticas seguras con criterios cualitativos de calidad, lo que ha sido nuestra evolución de la intervención y la selección de pacientes. Punto de vista totalmente particular. Iniciamos en el 2011 con unos listados seleccionados cuantitativamente en pacientes mayores de 75 años con una carga de medicación alta, mayor de 15 medicamentos, que irían posteriormente ir descendiendo. En aquel momento yo atendía a 25 grupos médicos, ahora mismo, bueno, pues por la falta de médicos que hay tengo 23. El número de pacientes más o menos se andaba a los 25.000 y mi capacidad actual es de 20-30 revisiones al día, dependiendo de la complejidad. Así que estos son criterios de selección de pacientes diana. En 2018 cambiamos a un criterio cualitativo de prácticas seguras. En la población general, como veis, la media de edad desciende bastante porque ya trabaja sobre criterios de la lista MARC que pueden aparecer a cualquier edad. El tema de la prescripción, bueno, pues iniciamos con 15 medicamentos. En aquel momento en toda Galicia había 9.500 pacientes con más de 15 medicamentos y poco a poco fueron descendiendo el número de medicaciones, pero también iba creciendo el número de pacientes, con lo cual esto psicológicamente ni era favorable para nosotros ni tampoco para el médico, que cada vez teníamos pues más pacientes pendientes de revisar. Lo que hacemos en 2018, las prácticas seguras, se basan en el ISAMAR y tienen, como sabéis, 3 niveles de alerta. Los más prevalentes en el nivel alto es la triple WAMI, las dosis equivalentes de morfina mayores de 90 miligramos en pacientes sin diagnóstico de cáncer, el revisar la prescripción crónica de opioides más gabapentinoides en pacientes mayores de 75 años y además evitar la prescripción de AINES conjunta, tanto de forma crónica como aguda. En ese nivel intermedio de alerta sería evitar zolpidem en pacientes mayores de 75 a dosis superiores de 5 miligramos día y evitar la prescripción concomitante de opioides mayores y menores. Si ya en el nivel bajo, revisar la prescripción de 2 o más principios activos con propiedades anticolinérgicas, lo que conocemos como carga anticolinérgica, y el uso de medicamentos antidemencia con medicamentos anticolinérgicos. En aquel momento, en cualquiera de los años en los que trabajamos con esas dianas, el gran problema o lo que más veíamos era lo que conocemos como pseudopolimedicación, es decir, medicaciones que permanecían en el árbol de prescripción y que no deberían estar, o medicaciones que estaban con dosis mucho más altas de las que realmente el paciente tenía que usar. ¿Qué ocurría cuando nos acercábamos a este médico saturado? Lo primero que te decía es que no tenía tiempo para borrar la medicación. Otra de las cuestiones que nos decía es que esto lo había puesto otro prescriptor, posiblemente de hospital, y esto no lo iba a anular. Además, la carga de dosis, como puede ser una insulina 20 unidades cuando en realidad el paciente está usando 10, favorecía la disponibilidad en farmacia y de alguna forma entendían que así el paciente no les iba a estar llamando tantas veces para recetas. Y lo más importante, y esto lo trabajamos Agustina y yo con médicos hospitalarios, es que no tenían conciencia de riesgo. Ellos prescriben para la nueva situación clínica y el que el paciente llevase la medicación que ya no tenía que tomar al domicilio no lo consideraban una situación de riesgo. Es más, ni siquiera sabían que esto ocurría, ¿no? Yo llevo años trabajando con esto, ya en sesiones de la SECA hablaba de la importancia de la calidad del árbol de la prescripción electrónica. No fui yo, fue el COVID cuando escribimos, ¿no?, nuestras competencias, y una de ellas dentro de actividad clínico-asistencial centrada en el paciente hablábamos de la optimización del tratamiento farmacológico. Sí, colaborar en la adecuación y actualización del árbol de prescripción de la historia clínica electrónica para obtener una hoja de medicación activa que sea fuente de información fiable para el paciente. Tener en cuenta que esto es un derecho del paciente y está en la norma, tanto para el paciente como para el cuidador y profesionales sanitarios implicados en su obtención, y que contribuya a garantizar la seguridad en la utilización de los medicamentos. A partir de aquí adquirimos la herramienta para, digamos, sacarnos la pseudopolimedicación a nuestra mano sin tener que pasar al médico. El segundo gran problema después de la pseudopolimedicación era cuando intentamos intervenir en la polimedicación inadecuada. ¿No es necesaria la medicación? Pues el ejemplo más típico es una estatina en personas con edad avanzada y el médico, una de las respuestas que te da, bueno, está ahí, pero no le hace daño. La segunda respuesta, incluso también a la estatina, oye, ¿y si mañana le pasa algo? Porque ese efecto pleiotrópico nosotros no sabemos muy bien. Si le retiro la estatina y mañana tiene un ictus, tiene un infarto, ¿cómo lo explico a la familia? Y después, el hecho de prescribir o proponer una prescripción requiere de una relación médico-paciente o médico-familia muy bien trabajada. Estamos hablando del conocimiento del paciente, necesita la opinión y la intervención de un médico. Nunca es un informe. Necesita conocer el estado del paciente y lo que ya, claro que conocéis todos, viene el farmacéutico a que saque medicación. Esto es una cosa de pasta. Pues tenemos que intentar
sacarnos ese San Benito. Así que durante muchos años, pues tanto el médico como yo estábamos en el mismo río, pero no nos sentíamos en la misma zona del río. Siguiendo con los criterios cuantitativos de depresión, otros temas añadidos es que dábamos informes que iban asociados al episodio, es decir, el médico tenía que ir a buscar, tenía que hacer una búsqueda activa. Además eran largos, nosotros teníamos del orden de 34 ítems y el lenguaje que usábamos era complejo. Decíamos al médico, el paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inefectividad cuantitativa de la medicación. No sabían de qué le estábamos hablando. Y lo que hacíamos era mandar precisamente estas bolas rojas, que las usábamos tanto para anular prescripciones de pseudopolimedicación, para mejorar dosis, como para intervenciones de seguridad. Entonces, a partir de ahora, lo que hacemos es trabajar, desde el 2018, es trabajar en el mismo de cuadro en que trabaja el médico, las notas SOIP, subjetivo, objetivo, impresión diagnóstica y plan. Y esto que decíamos que era una consecuencia de inefectividad cuantitativa, pues lo ponemos, digamos, en cristiano. No cumple objetivo terapéutico, hay que revisar la dosis y nos va pues bastante mejor. En concreto, pseudopolimicación, polimicación inadecuada, informes, generábamos una cantidad de pelotas rojas que cuando queríamos llegar a hablar de efectividad, de duplicidad, de sensación, de efecto adverso, en concreto de la adecuación de la medicación, habíamos saturado al médico ya información que él no consideraba relevante. Entonces, yo que tenía 25 médicos en aquel momento, solo uno, o sea, un 4% de mis médicos hacía con estos criterios todo bien, o sea, llegaba hasta el final y no tenía pacientes polimedicados más allá de los que tienen que ser, como puede ser un trasplantado, pero el resto, pues digamos que no veía el beneficio, el valor para el paciente, ¿no? Nos estaba resultando tremendamente difícil. Sin embargo, fijaros que desde el 2018, las prácticas seguras, mis pacientes, estos son número de pacientes con criterios del estado MARC de alto riesgo, fijaros que ya muchos no generan, esto se genera cada 3 meses, esto no es que lo hayan borrado, es que ya no han generado nuevos triple guamis, por ejemplo, o no han generado morfinas de altas dosis, o lo hacen como muy poquito. Por supuesto, tengo Migalia, esto corresponde a un centro de salud con médicos todos prolongados, eso es otro tema, pero el resultado, como veis, es espectacularmente bueno, mientras que aquí no veíamos un resultado tan claro. Lo que sí vemos es que partiendo desde criterios cuantitativos, nos costaba muchísimo llegar a criterios de seguridad. Sin embargo, partiendo de criterios de seguridad, sí llegamos a criterios cuantitativos de prescripción. El médico sí lo cogemos o colaboramos con él, pero partiendo de criterios de seguridad. Y podemos actuar ya efectividad, duplicidades, interacciones, como veis, están incluso desapareciendo de nuestros árboles de prescripción. Mis conclusiones: orientar los programas de optimización de la terapia hacia la seguridad ha dado mejores resultados que los orientados a la de prescripción. De hecho, los datos que nos han dado ahora recientemente es que la reducción de ítems de la lista MARC ha reducido un 50%. La seguridad engancha, ¿vale? Para realizar otras mejoras en la prescripción. La cantidad no engancha, ¿vale? No llegábamos con tanta facilidad a criterios de seguridad, salvo que fuesen graves, ojo que llamábamos, ¿vale? Y esto no quiere decir que no se necesite hablar de prescripción, pero la visión es distinta. Trabajar con personas de menor edad, que con criterios cuantitativos suelen ser de muy avanzada edad, y esto es importante también, por la mejora de la salud, mejora la percepción de otros miembros del equipo. Vamos de la mano de otros miembros del equipo. Y todo programa, es decir, cualquier otro programa, debe asegurar las herramientas necesarias para que todos los profesionales alcancen los objetivos de valor para el paciente. Tenemos que poder actuar directamente sobre ítems como es la pseudopolimedicación, sin tener que generar una consulta médica para algo que no está siendo un problema clínico para el paciente.